Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Para hacer las mariposas vamos a utilizar porcelana fría casera. Si quieres ver la receta de esta porcelana, en la cajita de información o en el primer comentario te voy a dejar el link del video. Con las manos voy a amasar la masa hasta formar una pelota. Con las manos voy a ir amasando la masa hacia los lados hasta que me quede con la forma de un rollo. Con los dedos voy a ir aplastando la masa hacia los lados, dejando en la parte central una línea con la masa gruesa y alargada. Con los dedos voy a ir aplastando la masa en los lados para que ésta se anche. Sobre las orillas de la masa, sobre cada punta, la voy a aplastar para que éstas sobresalgan más. El tip que te puedo dar en este paso es que en el momento de que vayas estirando la masa, vayas dándole con los dedos pequeños golpes. Es decir, ir apretando la masa hacia los lados que quieres que ésta sobresalga, dándole la forma que tienen las alas de mariposas. Con los dedos le voy a dar un pequeño pellizco en la punta del ala, tanto en la parte superior como en la parte inferior de esta. Ahora voy a utilizar una tijerita chica para cortar uñas y con ella le voy a hacer un corte entre medio del ala y del cuerpo en forma de triángulo. Y este mismo corte lo voy a hacer en los 4 lados del cuerpo para hacerle la separación de las alas con el cuerpo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. En el momento que estés estirando la masa para formarle el cuerpo, tienes que dejarle en un extremo más ancho para formarle la cabecita y el otro extremo terminado en punta para formarle la cola. Con los dedos voy a ir corrigiendo el corte, dándole la forma redondeada que tiene la cabecita y la cola. Con la punta de un pincel fino, esta se la voy a ir pasando entre medio del ala y del cuerpo para ir corrigiendo el corte. En esta ocasión a mí me quedó la colita de la mariposa muy larga, así que esta la voy a acortar un poco. Para hacerle la división entre medio de las alas voy a utilizar la punta del pincel, aplastando un poco la masa hacia adentro. Mis rosas bellas, si la punta del pincel que vas a utilizar es muy blandita, te recomiendo que le coloques una gotita de pegamento de carpintero y lo dejes secar. Y después que lo utilices, le puedes sacar el pegamento con agua. Con la punta del pincel le voy a ir marcando todo el contorno del cuerpo a donde está la unión del ala. Si quieres hacer las alas más separadas del cuerpo, tendrías que hacerle el corte más largo. Si no tienes pincel fino, también puedes utilizar el borde de un mango de una cuchara. Para hacerle las antenas voy a utilizar un alambre fino, flexible, de color dorado. Para estirar bien el alambre voy a pasarle el pincel por la parte inferior de este.
Al alambre le voy a acortar más o menos 2 centímetros de largo y en total voy a acortar 2 pedazos. Con la punta de la tijera voy a doblar el alambre sobre un extremo haciéndole un pequeño círculo. Para formarle la punta de la antena voy a utilizar porcelana fría casera. Con los dedos voy a sacar una pelotita bien chiquitita de masa y esta la voy a moldear en forma de pelotita. Para unir las piezas voy a utilizar pegamento de carpintero, colocando este sobre el círculo que tiene el alambre. El círculo del alambre lo voy a introducir dentro de la pelotita de porcelana fría casera. Para pegar las antenas a la mariposa, le voy a colocar 2 gotitas de pegamento de carpintero en la parte superior de la cabecita. Sobre el pegamento le voy a introducir el alambre, más o menos medio centímetro de profundidad. Con la punta del borde de la cuchara, este se lo voy a pasar más o menos medio centímetro hacia abajo del cuerpo para separar la cabeza de este. Con la misma cuchara le voy a ir marcando pequeñas líneas en todo el cuerpito de la mariposa hacia abajo. Ahora voy a utilizar un alambre fino, flexible, de color verde. A este alambre le voy a acortar más o menos 15 centímetros de largo. Voy a juntar las puntas del alambre formando en la parte superior un pequeño círculo. Debajo del círculo voy a ir enrollando los alambres para que este quede fijo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Sobre la parte de atrás de la mariposa, más o menos en la mitad del cuerpo, le voy a hacer un corte recto. Un poco profundo, pero sin llegar a traspasar el cuerpo. Con la punta de la tijera voy a abrir un poco las masas, dejando un pequeño agujero para poder colocarle entre medio el pegamento de carpintero. El círculo del alambre lo voy a introducir dentro del agujero. Con la punta del palo del pincel voy a ir juntando las masas en la parte central, tapando completamente el círculo del alambre. Este alambre nos va a servir para poder colgar la mariposa sobre los trabajos. Antes de continuar decorando la mariposa, hay que dejar que la masa se seque. Y para eso la coloco sobre un pedazo de relleno de peluche. Aquí te muestro la mariposa con la masa ya seca. Para mi gusto quedó muy bonita y con la masa sin ninguna grieta. Para pintarle un color de base voy a utilizar una pintura acrílica de color blanco. Con un pincel le voy a aplicar la pintura dándole 2 manos de este color. Para darle un toque de brillo a la mariposa voy a utilizar brillantina con colores. Con un pincel le voy a aplicar el pegamento de carpintero en todo el contorno del ala.
También sobre los doblez que tiene esta. Y un poquito en la parte central del ala, la que está hacia el cuerpo. Para recibir la brillantina que se cae, voy a colocar sobre la mesa una hoja. Sobre el pegamento le voy a ir echando la brillantina. El color que estoy utilizando en este paso es de color plateado. Para recuperar la brillantina sobrante, voy a doblar por la mitad el papel para que ésta me quede en la parte central del papel y de esta manera poder introducir fácilmente la brillantina dentro del tarro. Para decorar el cuerpito de la mariposa, le voy a colocar pegamento de carpintero sobre él. Sobre el pegamento le voy a ir colocando la brillantina de color dorado. Sobre las puntas de las antenas le voy a colocar el mismo color. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer unas bellas mariposas con porcelana fría casera y sin moldes. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con porcelana fría casera, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.